La escuela se convierte en el nuevo mundo para los niños del nivel inicial. Empiezan a conocer a sus pares y un sinfín de nuevas experiencias se dan en sus pequeñas vidas. Si bien para algunos se convierte en su segunda casa y el viaje se les da con vientos a favor, para otros puede llegar a convertirse en una verdadera prueba de supervivencia. El primer día de clases se acercaba y la ilusión de Dimas era tal que quería dormir con su uniforme al lado suyo. Imaginaba todos los nuevos amigos que iba a hacer ese año. Deseaba abrazarlos a todos ya, sin aún conocerlos. Se levantó temprano y de la mano de sus padres fue a esa nueva escuela. Conoció a la maestra del preescolar y a sus nuevos compañeritos. «Tengo muchos amigos, papá», dijo ese primer día que fueron a buscarlo. En la semana jugó con algunos niños y algunas niñas, se turnaban por el columpio, corrían por el patio y la pasaban súper bien en el recreo. Practicaba las letras, números y formas que día a día aprendía en la clase. Pasaron los meses y los amigos iban mermando. Antes estaban Pepe, Juancito y Carlos, los cuales, sin razón aparente, ya no querían jugar con él. Fue por esos tiempos que comenzó a refugiarse en sí mismo, tomando como eje central de su pequeña galaxia el columpio. En el columpio veía crecer un campo sin fin de girasoles, lleno de mariposas, flores, abejas y pájaros. Cerraba sus ojitos y escuchaba en el fondo el trémulo rumor de un río corriendo tras una colina. Otros días sentía que estaba en el espacio, cruzando galaxias, entre planetas, asteroides y cometas, donde veía jugar a otros niños, donde nadie marginaba a nadie. Pero sonaba el timbre que rompía todo ese encanto. Entonces tocaba volver a la realidad, donde murmuraban a sus espaldas y hacían chistes sobre su modo de hablar, su manera de ser, esa realidad que le parecía eterna, hasta que llegaba la hora de la salida, donde era feliz de ver a su padre que lo esperaba en el portón con su hermanita. Pasaron meses y siempre esperaba pacientemente su turno para subir al columpio. En la tarde anterior creaba un mundo que iba a estar explorando. Al día siguiente, en cada ida y venida, se impulsaba con sus pies y la magia manaba de un manantial inagotable. Pero a la par del tiempo que pasaba, iba siendo afectada su pequeña burbuja, hasta que un día no aguantó tanta presión. Habían roto sus cosas, tiraron sus sacapuntas y lo peor, esa semana casi no pudo subir al columpio. Corría tras los demás por si lo llevaban en cuenta, mas no pasó nada. Otra decepción, otra piedra en esa pesada mochila que sus poquitas fuerzas debían de soportar. «Son malos, papá», le dijo a la salida un día. Era tal su pesar que apenas aguantaba el nudo que se le formaba en la garganta. «¿Qué te hicieron, Dimas?» «Nadie quiere jugar conmigo, son malos, no quieren ser mis amigos, rompieron mi regla y pisaron mi cepillo», fueron sus palabras. Todo el camino venía debatiéndose del por qué le hacían eso. Con su papá hablaba todos los días, por eso se animó a comentarle lo que había pasado. Al día siguiente era viernes. Sus padres habían quedado de acuerdo no enviarlo a la escuela, que descanse y se despeje. Le brindaron más mimos de lo acostumbrado, le prepararon su comida favorita, jugaron con él y el lunes fueron a conversar con la maestra. Ese lunes amaneció lluvioso, por ello no había niños en la escuela ni en el aula. Entonces pudieron sentarse y conversar con la maestra y con la directora. Pero no se llegó a un diálogo. La maestra desacreditó todo lo que él había referido a sus padres. Estos le plantearon a ella que estas cosas pasan y que deben de tratarse abiertamente, no querer ocultarlas. Pero no se llegó a un
común acuerdo y mucho menos a un diálogo, puesto que la misma se puso a la defensiva. Por ello, papá y mamá, en común acuerdo, tomaron la decisión de cambiarle de turno al año siguiente, de seguir conversando con él, de seguir hablando con él, que hay niños y niñas que quieren ser sus amigos, que no todos son malos. En esos días celebraron su cumpleaños, estuvieron sus abuelos y tíos, compartieron una pequeña cena y cortaron un pastel. Le dijeron que pida un deseo antes de apagar sus 6 velitas. Cerró sus ojitos y en lo profundo de su alma deseó tener amigos en el primer grado y nunca, nunca, nunca más tener que hamacarse solo en el recreo. ¿Cuál fue tu deseo?, le preguntaron. Sonriendo, él dijo: deseo ser feliz.